bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, los hermanos en plataforma, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy, mi hermano Ramón, para que nos dirija en oración, por favor. Alejo. No, tranquilo, mi hermano. Bien, para mi hermano. Oremos. Bendito Dios, Padre amado Señor, queremos alabarte, bendecirte, darte las gracias por este nuevo y hermoso día que tú nos regalas, Señor. Ayer fue un día de mucha lluvia, pero hoy nos quieres calentar, Padre. Por favor, bendice a tu iglesia, para que al calor del Espíritu Santo nos reunamos para alabarte, para glorificarte, para reconocer tu amor y tu grandeza, Señor, y todas las bendiciones que físicas y espirituales nos da, Señor, especialmente la salud, Padre, sabiendo que hay muchos enfermos dentro y fuera de tu iglesia, por los cuales hemos estado orando y orando, Señor, para que a través de tu Espíritu, nuestros hermanos y hermanas, como el hermano Alejandro, Omar, Señor, la hermana Fernandina y otros hermanos que han estado tan delicados de salud, tú los has estado levantando, Padre mío. Gracias, Señor, porque te has manifestado en la vida de ellos y te manifiestas en la vida de cada uno de los que te amamos y de los que respetamos tu nombre, Señor. Aquí estamos entonces reunidos en esta mañana para que reciba toda honra y gloria, Señor, en Jesucristo, tu Hijo. Padre, gracias por cada hermano y hermana ya presente. Felices actividades durante este día, ya sean espirituales y físicas. Señor, que no nos falte la sabiduría y ese amor, ese deseo de hablarles a otros de tu palabra, Señor. En Jesucristo, te entregamos estas alabanzas, la predicación que trae el hermano Wilson. Ábrenos el entendimiento, Dios mío, para que cada día discernamos más y mejor tu palabra. Y, Señor, bendice también la ofrenda y la cena, Padre, que vamos a dirigir después del estudio de tu palabra. En Jesucristo te entregamos todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser delante de ti, Padre, según sea tu voluntad, Señor. Guárdanos en el amor de tu Hijo Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Amén. Empezamos con nuestro hermano Ramón para las alabanzas. El mío no vinieron. no ha llegado. Vamos a estrenar en Mario. Antonio, buenos días. Buenos días. Sí, el Juan. Bueno, entonces, si todos los himnarios están bien, en el himno número 70, la hermana ayer publicó que nos regalaron nuevos himnarios, entonces ya vamos a tener Ya no lleva una ni sola nuevo. versión. Sí. Los viejitos van a pasar para el hermano Ramón. Pues ojalá que sí, el 70. Cristo es mi dulce Salvador. Amén. 70. Sí. Nuevamente, buenos días. Les saludo, amados hermanos y hermanas, los que están en plataforma. Gracias por acompañarnos. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Muy buenos días. Nos alegra mucho tenerla por acá. Me alegra mucho que estén casi todos los niños, los jovencitos. Las flores de la Le pido que lea el salmo. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a esta hermosa alabanza. Himno número 70. Cantemos. Sí, en los nuevos. Vamos a usar solamente los nuevos hoy. hermano que ya Sí. Ese es mío, tranquila. Si quiere, córrelo para acá el paquetico. Voy a sacar el pollo que hay ahí. Sí. Gracias. Muy amable. Cantemos, por favor. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. 70. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, mi amigo fiel es Jesús. Cristo
es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la cruz no temeré llevar la cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Amén. Realmente, hermanos, además de Dios en Cristo ofrecernos la vida, nos ha ofrecido la eternidad. Como decía ahora 8 días, me asombra todo lo que Jesús sufrió por usted y por mí. Pero lo que no me asombra hoy es la ingratitud de las personas. Habiendo hecho Jesús lo que hizo por nosotros, y somos muy pocos, y posiblemente, sin ánimo de no ser optimista, siempre seremos más los pocos que queramos estar con Jesús que los muchos que realmente quieran estar con Él. Pero gracias a Dios que Él nos fortalece. Vamos a ir al 102, día feliz. No olvidemos ese día en que nos entregamos al Señor. Yo siempre lo estaré diciendo, sobre mis ojos corrieron lágrimas al ver ese amor tan perfecto de Jesús. Siendo yo un niño todavía, solamente sabía que Él me amó. Y desde ahí no he dejado de tener esta felicidad interna, esa felicidad que viene del cielo, y por eso no es solamente interna, sino es eterna. Vamos entonces a cantar este hermoso himno. Cantemos. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Deber cumplir, de Cristo soy, mío es Él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas con Yahvé, hallé más noble posesión,
y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Solemne voto, ofrenda flor, que al cielo santo consagré. Hoy sé mi vínculo de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz, en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Amén. Amén. Qué bien, qué bien. Gracias a Dios. Por aquí le voy a aceptar este hermano. Vamos a seguir dándole gracias a Dios. Realmente son y serán muchas las cosas por las cuales debemos darle gracias al Señor. Vamos entonces a entonar el himno número 186. 186. Gracias Dios. Cantemos. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser e infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias por tu gran fidelidad. Amén. Muy bien. Gracias. Y nunca nos cansaremos de darle gracias a Dios por todas sus ricas y santas bendiciones. Vamos también a entonar el himno número 48. Canta, oh buen cristiano. Si nosotros supiéramos el valor y la fuerza que los cánticos dan al alma, creo que pasaríamos tanto tiempo en cántico y tanto tiempo en oración. Realmente los cánticos, hermano, son la fuerza y el poder que Dios da a la vida de cada hijo. Ya eso es como cuando uno está enamorado por primera vez y uno le compone canciones o aprende canciones y las quiere cantar todas a aquella chica o aquel chico de quien se siente un enamorado. Hermanos, créanme que espiritualmente hablando, o lo digo personalmente, sí, a mí los cánticos me llenan, a mí los cánticos me fortalecen y por lo tanto creo que fue lo que más se fortalecía a David, por eso escribió casi 100 y pico de salmos. ¿Ok? Vamos entonces a cantar este hermoso himno 48. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar.
noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, cántale Jesús, canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desdichas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando miedoso está. Dios quitará tus penas si cantando vas. Amén. Realmente me gusta la palabra templa tu corazón. Yo no sé ustedes a cuántos conciertos o a cuántos hermanos, porque dentro de la Iglesia de Cristo en Santa Rosa y en Guarne conocí hermanos que tocan muy bien la guitarra. Ellos comienzan como a afinarla, ¿no? Entonces, hermanos, Dios está conociendo qué tan templado está tu corazón para Él, qué tan afinado está tu corazón para Él. Realmente es hermoso cantarle al Señor. Vamos a entonar también el 303. Oh, cuánto amo a Cristo. Recuerdan que Jesús, quizás como el apóstol Pedro, nos está preguntando diariamente, y mínimo diría yo que 3 veces en el día: hermana Alba, ¿me amas? Hermana Mariela, ¿me amas? Hermano Antonio, ¿me amas? Hermana Alessandra, ¿me amas? Diego, ¿me amas? Esposa Diego, ¿me amas? Alejandro, ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús allá en Juan 21? Cuida mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces, hermanos, eso tiene un gran significado para el Señor. Cuando usted y yo nos amamos los unos a los otros, estamos procurando por cuidarnos. Estamos mostrándole al Señor amor, gratitud, porque recuerda que Jesús dijo: lo que haga con uno de estos pequeñitos, ¿sí o no, Mateo? Mateo ya no está tan pequeñito, pero bueno, nos creció Mateo, lo está haciendo conmigo. Entonces ese hijo me trae esos hermosos recuerdos. Vamos a cantar. Es Cristo quien por mí. 303. Volvamos nuevamente, por favor. Cantemos. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán mi alma al rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo,
amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy de hoy en más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Amén. Muy bien, vamos también a pasar con el himno número 334. Ya después de este himno, quedaremos con nuestro hermano que nos trae la enseñanza en esta mañana, que así nos lo pidieron nuestros hermanos. Entonces hoy vamos a cambiar un poco la temática, sin dejar de faltar al orden que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para que por favor no lo tomemos a mal, se puede hacer primero el estudio, luego la ofrenda y la cena. Eso no tiene nada que ver, siempre y cuando lo hagamos con amor y con respeto a nuestro Padre Celestial. Puedo oír tu voz llamando. 334. Nosotros sabemos que Pedro y los apóstoles salieron corriendo. ¿Ya? Yo no sé cuántas veces hemos salido, nos harán salir corriendo, pero que no corramos de Jesús. Si el mundo nos hace correr algunas veces, hermanos, no corramos de Jesús. Busquemos la manera de encontrarlo. Recordemos que Él siempre va a estar llamándonos, y no solamente llamándonos, sino esperándonos. Amén. Entonces vamos a entonar este hermoso himno que nos invita a seguir al Señor. Cantemos. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, por la vía dolorosa, y con mi alma tan gozosa, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, no me faltará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu plena gracia, yo veré tu plena gloria. Cantaré la antigua historia, y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Amén, hermanos, que este siempre sea
sea nuestra meta, nuestro propósito. Estemos donde estemos, no dejemos de seguir a Jesús. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Amén, amén. Veo a esas mamás muy bonitas hoy. Feliz día. Que Dios las bendiga grandemente. Gracias. Les siga dando mucha fuerza, mucha fortaleza, porque este trabajo de mamá no es fácil. Damos un cordial saludo a los hermanos en plataforma. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Hermanos, hace ya algunos días venimos estudiando el libro de Hechos, un libro que nos enseña, nos exhorta, nos anima. Un libro, hermanos, que nos enseña cómo es la organización de la iglesia, nos enseña a orar. No es, hermanos, para hacer lo mismo que hacía la iglesia del primer siglo, porque es difícil que alcancemos a hacer lo que hacían los hermanos del primer siglo, pero sí nos motiva a ser ejemplo. ¿Alguien recuerda qué era lo que estábamos viendo la clase pasada? Antes de que demos inicio a esto, mi hermano Antonio nos puede dirigir en oración para entregar todo esto a Dios. Amén. Gracias Dios te damos este día que nos regalas de vida. Gracias Dios por nuestra salud, por poder llegar hasta este lugar para gracias Dios porque nos has dado esta oportunidad de estar dispuestos de estar aquí, escuchar tu palabra, de morir. El Espíritu mueve en nuestro corazón, tu palabra que buena hora. Gracias Dios por toda esta oportunidad que nos das. Escuchar tu palabra hoy. En lugar Señor, todos los que estamos aquí reunidos, hermanos, amigos. Bendice muy especialmente Señor a las madres. El día hoy que lleva alrededor siempre porque ellas, el verdadero amor siempre lo van a ir para contigo. Por todo esto, gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano Antonio. ¿Alguien recuerda, mis amados hermanos, qué era lo que estábamos viendo la clase pasada? Algo que se les venga a la mente. ¿Qué era lo que estábamos viendo la clase pasada? Nada, no recuerdan nada. Bueno, hay algo que es esto para que lo tengan en cuenta, mis amados hermanos. De toda la información que nosotros recibimos, de toda la información que el hombre recibe en todo este tipo de estados, ¿sabe cuánto se les queda o se nos queda en la mente, hermanos? Un 3%.
científicamente comprobado, se queda solamente un 3%. En la medida posible, yo lo que hago, y eso lo empecé a practicar en Panamá, porque se me olvidaba, igual cuando llegaban el predicador y preguntaba, hermanos, ¿alguien recuerda qué fue lo que vimos la clase pasada? Todos eran así. Y se quedaban pensando. Entonces, yo lo que empecé a hacer a carácter personal fue empezar a anotar todo lo que recibía de la clase pasada. Bueno, muchos dirán, no, pues imagínate todos los libros que tengo que coleccionar. No, son apuntes, yo siento que son apuntes principales, ideas principales. Y eso nos va dando luz para que no caigamos en esa parte de la religiosidad. Porque es que la idea, mis amados hermanos, de venir a edificarnos es poder retener y guardar la palabra en nuestros corazones. Pero no llegar y decir, bueno, ¿qué fue lo que vivimos hace 8 días? No, que en esos 8 días yo esté meditando acerca de la palabra de Dios. Que en esos 8 días la palabra, porque muchas veces no somos nosotros. Y no es que más, no somos nosotros. Es la palabra la que constantemente nos está edificando. Entonces, que constantemente yo salga a los 8 días, yo diga, bueno, me gustó este punto, voy a meditar bastante en este punto. Precisamente para eso estamos estudiando el libro de Hechos, porque es un libro que nos ayuda, nos alimenta, nos ayuda a concientizarnos más acerca de cómo fue la iglesia, cómo podemos trabajar en pos de la iglesia, qué podemos hacer para mejorar. Los ejemplos aprobados que nosotros vemos a través de Hechos de los Apóstoles. Entonces, listo, yo salgo de acá, pero salgo totalmente edificado. No importa que se fueron con ese 3%, pero que ese 3% ustedes lo mediten y ustedes digan, Dios, gracias, porque recibí un 3%, ese 3% se me quedó en la mente, pero ese 3% lo medité durante toda la semana y durante toda la semana crecía un 100%. Entonces siento que es necesario que estemos meditando constantemente. Pregunto, ¿qué recuerdan de hace 8 días? No, yo tengo recuerdos de que se hablaba de que a pesar de que los apóstoles estuvieron en todo ese proceso con Jesús, ellos dudaron. Y hablábamos del tema de que Pedro había regresado a su antiguo oficio igual que otros de sus compañeros. Entonces nos decía de la importancia, o sea, de realmente entender que ellos como hombres también tuvieron sus dudas, también tuvieron sus miedos de obedecer el evangelio, pero precisamente Jesús lo que hace es que nuevamente los adoctrina en esos 40 días para que ellos puedan salir a llevar el evangelio, que era lo que Jesús les estaba diciendo, y ahí hacía bastante énfasis en lo que ellos tenían que hacer, en predicar su muerte, sus escrituras y su resurrección. Ese es el 3%. Excelente, gracias, hermanita Adriana. Sí, mi hermano. Yo quiero aportar el 5%. Mi hermano, dale, mi hermano Ramón. No, mentiras. Por eso, hermanos, por los comentarios que hace el hermano Wilson, por eso fue enviado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les iba a recordar y a enseñar todas las cosas que Jesús les había enseñado. O sea, si ellos, a pesar de que estuvieron 3 años con Jesús, no iban a recordar las cosas. Y no lo digo para que de pronto nos acostumbremos a mal, no. Gracias a Dios tenemos lápices, cuadernos, podemos tomar notas, como dice el hermano Wilson, pero realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, sin la ayuda del Espíritu Santo es bastante difícil, que eso estaba pasando con los apóstoles, hasta que Dios no les abrió el entendimiento y todo, ellos no reaccionaron. Exacto. Y a veces nosotros no hemos reaccionado, no reaccionamos a este llamado por esa falta del Espíritu Santo en nuestra vida también. Entonces, todo eso tiene mucha relación y por eso es importante leer y ver cómo el Espíritu Santo de alguna manera hablaba a los apóstoles. O sea, ellos nunca hablaron en su humana sabiduría, sino siempre dirigidos por Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Ramón. Muchas gracias por el aporte. Y es muy cierto lo que dice el hermano Ramón. Nosotros constantemente el Espíritu Santo, ¿cómo lo tenemos? Apagado, constreñido, constricto. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo trabajamos nosotros en pos de la obra? ¿Cómo trabajamos nosotros en pos de Dios? ¿Cómo trabajamos nosotros en pos de los hermanos, de las necesidades de los hermanos?
porque esto es lo que nos enseña el libro de Hechos. El trabajar primero en unión. Hay algo, quiero que vamos a hacer un pequeño recorderis, hermanos. En Lucas capítulo 24, versículo 52 y 53, que fue lo que más resaltamos, dice, Lucas capítulo 24, versículos 52 y 53 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Con qué? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ya habían entendido. Ellos entendieron. Pero algo también muy importante que decía el hermano Ramón, vemos en los versículos anteriores, en el versículo 45, observen lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Necesitamos constantemente estar avivados con el Espíritu Santo, pero eso depende, mis amados hermanos, de nosotros, de nuestra disposición. ¿Cuál es la disposición que yo tengo hacia las cosas de Dios? ¿Cuál es mi disposición para yo poder entender las Sagradas Escrituras? Porque el Espíritu, como dice la palabra, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces le damos más desborde ¿a qué? A la carne. Y esto fue un tema que hablábamos hace 8 días. Estamos más preocupados ¿de qué? De estar mirando las redes sociales que de estar verdaderamente yo edificándome. Esto no quiere decir que constantemente entonces yo tengo que estar pegado de la Biblia, no. Pero ¿cuánto tiempo en un tiempo de conciencia yo le estoy dedicando a Dios? Venga, es que tenemos 7 días de la semana. Cada día tiene 24 horas. Digamos, alguien que trabaje 7 horas diarias, 7 horas de 24 horas, que llegue a la casa, coma, se relaje unas 2, 3 horitas, y las otras horas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las otras horitas que las podemos disfrutar también? Pero ¿cuánto tiempo yo medito en la palabra de Dios? Hermanos, saco siquiera una hora de 24 horas. Porque si ustedes observan, hermanos, cuando yo cojo esto, cuando cojo este celular, se van 2 y 3 horas. Y quedamos súper edificados, con un crecimiento que no se alcanzan a imaginar. ¿Por qué? Porque me enteré de la vida de todo el mundo. Me enteré de lo que hace el hermano, de lo que publica mi vecino, de lo que publica el tío, de lo que publica el tío. Me edifiqué. Y cojo y me acuesto tranquilito. Es más, con angustia. ¿Por qué? Pero ¿por qué se va a pasear? Y yo, ¿por qué no he podido irme a pasear? Y montó la foto del carro y yo, ¿cuántos años yo pidiéndole un carro a Dios y no me lo ha podido dar? Oiga, qué buena edificación. Lo único que nos hace eso es angustiarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es subir muchas veces fotos para buscar la aprobación y la aceptación de una sociedad. Y si no me dieron like, y si solamente lo dieron 20 o 30 personas, eso es muy poquito. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasará? Hermanos, 2, 3 horas pegado a eso. Venga, ¿cuánto tiempo sacó usted para al menos analizar un versículo? Porque estamos hablando, es que no tiene que hacer un recorrido de toda la Biblia. Pero venga, analice un solo versículo cuando la palabra me está diciendo que escudriñar las escrituras, porque ¿qué? Está la verdad. Y aparte de eso tenemos promesa de una vida eterna.
pero nos cuesta, hermanos, apegarnos, nos cuesta edificarnos, nos cuesta crecer, nos cuesta obtener esta información, nos cuesta, hermanos, que el Espíritu nos ayude. Lo que nos está diciendo en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entendemos las Escrituras. ¿Por qué nos cuesta tanto entender Apocalipsis? Y decimos que es un libro que nos enloquece. Y es un libro totalmente terrorífico. ¿Por qué? Por nuestra negligencia, mis amados hermanos, y por nuestra pereza. ¿Por qué nos cuesta entender Daniel? ¿Por qué? Porque no escudriñamos las Escrituras. Hermanos, cuando damos por entendido, como pasa en la vida de los apóstoles, que ellos entendieron. Una vez ellos entendieron, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Versículos, vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Recuerdan, hermanos, que hablábamos de aquellas mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Acá hay un matriarcado impresionante en la iglesia de Cristo. Usted sabe, para las iglesias de Cristo, y son las mujeres las que más llevan la delantera. Hay pocos hombres. Por ejemplo, acá con unos hermanos, acá en una iglesia en Medellín, especialmente en Itagüí, usted se pone a hacer un sondeo, hermanos, de toda la membresía, y todas son mujeres. La mujer muchas veces es más dispuesta a la obra que nosotros los hombres, lamentablemente, hermanos. Lamentablemente, no en el sentido de que ustedes como mujeres estén en la obra, sino lamentablemente por nosotros. Porque la palabra dice que la mies es ¿qué? Mucha, y los obreros pocos. No queremos tener compromisos, no queremos meternos, entre comillas, mis amados hermanos, en este chicharrón del evangelio, pero no saben la bendición que se están perdiendo a través de estar en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cuando observamos en el versículo 15, hermanos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Hablábamos de esos 120 hermanos hace 8 días, donde Juan también nos exhorta bastante acerca de esto en Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. ¿Recuerdan lo que nos exhorta Juan con respecto a esto? Vamos a leerlo nuevamente. Juan capítulo 6. Versículos 60 al 66. Nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne, de esto es lo que venimos hablando. El Espíritu da ¿qué? Da vida. La carne para nada aprovecha, para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y muchas veces, hermanos, las iglesias de Cristo están llenas de incrédulos. Porque aunque nos sentemos, no necesariamente significa que se está creyendo. Entonces la palabra nos exhorta a ¿qué? A animarnos a ¿qué? A creer, a aumentar nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos está diciendo: y el oír por la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si la palabra constantemente nos está redarguyendo, nos está exhortando, porque la exhortación es ¿qué? No un regaño. La exhortación es para animarnos a seguir adelante, porque tenemos una verdad guiada ¿por quién? Por Dios, una verdad guiada por el Espíritu Santo. Entonces constantemente nos está guiando la palabra, nos está guiando Dios. Y dice, muchos volvieron atrás porque ¿qué? Dura es esta palabra. ¿Por qué les quiero decir esto, hermanos? En el versículo 15 de Hechos, dicen que habían 120. La palabra 120 en la palabra de Dios es bastante importante. El hermano Ramón hace 8 días hacía un aporte bastante interesante y era que Jesús manda y comisiona ¿a cuántos? 70, 72. Los comisiona de 2 en 2. Posiblemente estaban estos 70, más los discípulos, y habían otros más. La palabra 120 es bastante significativa cuando vamos a esa parte de la numerología en la Biblia. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 6, ¿hasta qué tiempo Dios acorta la vida del hombre? Hasta 120 años. ¿De cuántos años muere Moisés? De 120 años. Entonces, cuando es algo importante, de pronto podrá ser irrelevante, pero todos los números en la Biblia tienen algo bastante importante. Sí, mi hermano Ramón. Recordemos, hermano Wilson, que la Biblia siempre habla de un remanente. Y ese remanente era el pueblo fiel de Dios. Entonces ahí podemos decirle a la iglesia que toda la multitud a la que más de 15,000 que le alimentó, más de 4,000 que le alimentó, todos los que sanó y eso, solamente los fieles fueron los 120. Amén. El pueblo completo de Dios. No era tanto la cantidad, sino la calidad, hermanos. Amén. Gracias, mi hermano Ramón, por el aporte. De hecho, podemos observar, hermanos, primera de Juan, porque Juan nos sigue exhortando con esto. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, ¿qué nos dice? ¿Salieron qué? De nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto es duro. A mí me parece dura esta palabra. Porque lamentablemente nosotros, hermanos, en todo este contexto, hay iglesias, la iglesia de Cristo no es una iglesia para llamar la atención. Por eso las iglesias de Cristo, pues en Centroamérica, Latinoamérica, no son iglesias tan grandes, porque nosotros no llamamos la atención y aparte de eso, no trabajamos con sensacionalismos y no trabajamos con emociones. Trabajamos a través de ¿qué? De la razón.
Porque Dios nos trabaja a través de Él quiere que nosotros constantemente estemos conscientes. Hermanos, si yo me paro acá y empiezo a profetizar y empiezo a decirle a cada uno de ustedes qué va a ser el día de mañana, qué es lo que les va a suceder, esto que ustedes ven acá, esto nos quedaría chiquito, hermano. Esto estuviera así, llenísimo a reventar. ¿Por qué? Porque somos morbosos a la hora de escuchar y nos gusta escuchar cosas que no se nos es revelada en la palabra de Dios. Y todo lo que se nos es revelado en la palabra de Dios es ¿para qué? Para nuestro entendimiento, para que conozcamos cada día más el carácter de Dios. Pero hermanos, no para nuestro morbo. Porque a eso se le llama morbo también. Porque esas iglesias son tan llenas. ¿Por qué? Porque tumban a través del Espíritu Santo. Es más fácil también que yo me pare acá y les diga a ustedes, vea, venga, traigan los diezmos. Y si ustedes diezman más, cuando ustedes salgan, eso se les multiplicará. O en el transcurso de la semana, ustedes van a ver una obra y un milagro grande de Dios. Eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Pero cuando se habla verdaderamente como está trazada las escrituras, hermano, a la gente no le gusta. A la gente no le gusta. Porque la palabra es muy clara y dice, dura es esta palabra. Nos gusta escuchar cosas para nuestros deleites. Entonces, lo que decía nuestro hermano Ramón, hermanos, estamos hablando de 5,000, 3,000, que Jesús cogía, alimentaba, donde los sanaba, donde hacía una cantidad de cosas, donde Jesús predicaba y enseñaba y él se daba a ellos. Venga, porque solamente hay 120. ¿Por qué no están esos 5,000? ¿Por qué no están esos 10,000, esos 8,000, esos 30,000? ¿Por qué solamente hay 120? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros verdaderamente entender y seguir a Cristo? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros verdaderamente entender el sufrimiento de Cristo por cada uno de nosotros? Y que Él no vino a prometernos y a decirnos mentiras. Y que cada uno de nosotros nos íbamos a enriquecer, que cada uno de nosotros íbamos a tener una vida totalmente próspera, que cada uno de nosotros íbamos a vivir en gloria mientras estuviéramos acá en la tierra. Venga, ¿dónde dice eso? Y en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero no os preocupéis porque ¿qué? Yo he vencido el mundo. La única tentativa y lo único que nos debe impulsar a nosotros es verdaderamente entender esa muerte, esa sepultura y esa resurrección de Cristo. De las demás cosas se encarga Dios. De lo demás, de tus necesidades, de la tuya, de la mía. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce tus aflicciones. Pero entonces pregunto, ¿cuál es el propósito, el por qué estás siguiendo a Cristo? Porque los discípulos ya habían entendido y entonces constantemente adoraban a Dios en el templo y lo hacían con gozo, no por una obligación ni por una necesidad. La pregunta mía en esta mañana es, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu motivación? Porque ellos entendieron que el evangelio, entendieron cuál era el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos y qué era lo que tenían que hacer. Mi pregunta es, ¿qué te motiva en esta mañana a seguir a Cristo?
¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿O para qué vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que estás encontrando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que te mueve para seguir a Cristo? Pedro se pone en pie en Hechos capítulo 1. Pedro, el rebelde, el que niega a Cristo, porque lo niega 3 veces. Pero Pedro se pone en pie. Versículo 16. En aquellos días Pedro se levantó. Versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó. No, perdón, Hechos, estamos en... Sí, es Hechos. Hechos, hermanita, capítulo 1, versículo 15. Entonces, ¿qué vemos acá? Pedro se levanta. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Versículo 16. Y les dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y sigue diciendo, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Qué observan ustedes acá? Venga, Judas no se había ahorcado. Cállate el muñeco. Judas no se había ahorcado. Pero ¿qué me está diciendo acá? En el versículo 18. Dice, este pues, ¿de quién está hablando? De Judas. Dice, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabezas se reventó por la mitad y todas sus entrañas ¿qué? Se derramaron. Y Lucas no había dicho que él se había ahorcado. Posiblemente puede dar un complemento, o sea, después le cayó y después. Pero es un dato curioso, ¿no? Porque entonces, venga, es que la Biblia se contradice mucho. En Lucas me dice que él coge y se va por un árbol y se ahorca. Y entonces, ¿por qué acá vuelvo y leo en Hechos de los Apóstoles y me está diciendo que no, que se reventó? Yo escucho que el árbol se reventó, el árbol... Él se ahorcó y se cayó y ¿Y qué dice hermano? Puede ser, o sea, no la Biblia se complementa, en algunas escrituras se dice algo y en otras se complementa lo antes dicho. Entonces puede ser que existieron los dos sucesos, que se ahorcó y también que se reventó. Sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. No, hermanos, va. Lo que pasa es que estos temas, de hecho, me parecen muy interesantes porque muchas veces podemos encontrar nosotros, y si no tenemos una contradicción, y si no tenemos los argumentos suficientes y necesarios, perdón, yo ahorita les decía que Lucas, no era Lucas, era Mateo el que me dice, en Mateo capítulo 27, versículo 1 y 5, me dice que él coge y se ahorca, ¿cierto? Pero entonces Lucas dice que no, que se reventó. Entonces ahí es cuando a nosotros muchas veces aquellos ateos nos dicen, venga, y porque es que
es algo bastante interesante y observamos que muchas veces los ateos, y es bien paradójico, conocen mejor la palabra que nosotros mismos. Porque ellos cogen y la examinan. Pero ¿sabe para qué? Para hacernos caer y hacernos resbalar. Por eso es necesario, porque el enemigo conoce bien la palabra de Dios. Es que él ha sido testigo durante toda la historia de cómo se creó este libro. Él fue testigo y aún sigue siendo testigo y él la conoce a perfección. Y como nosotros como cristianos no conocemos la palabra de Dios, entonces él la conoce perfectamente. ¿Y qué es lo que él busca? Que usted resbale. ¿Con qué? Con estas pequeñas cascaritas. Venga, pero es que es un dato bastante curioso. Alguien que conozca aquellos ateos dice, venga, pero es que Mateo me está diciendo que él se ahorcó y usted no observó la palabra de Dios y dice en Hechos que él cogió y se reventó. ¿A usted no le parece muy contradictorio eso? La Biblia se está contradiciendo. Entonces, ¿ustedes qué responderían ahí, mis amados hermanos? Si es verdad, se está contradiciendo. Cuando no hay argumentos. Entonces, muchas veces caemos en esas trampas del enemigo. Es muy cierto lo que dice la hermanita Adriana. Estos se llaman relatos complementarios. Entonces, algunos teólogos que han estudiado bastante esta parte dicen, Judas se cuelga y pasan unos días, pasan varios días, porque una vez el colgado, estábamos próximos ¿a qué? A la Pascua, al Pentecostés, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien tocaba a un muerto? Quedaba inmundo. Y los judíos perfectamente conocían esa ley. Y estábamos en tiempos todavía ¿de qué? De la ley. Y ellos conocían perfectamente que si tocaban o bajaban o tocaban a Judas, ellos iban a quedar inmundos y no iban a poder ir a celebrar esta fiesta tan importante para los judíos. Entonces él quedaba varios días colgado. Varios días, imagínense, ya estaba descompuesto el cuerpo. Nadie lo iba a bajar de allá. Entonces hay una polémica con los judíos porque Judas coge y entrega nuevamente las monedas, pero esas monedas estaban ¿qué? Malditas. Ellos dijeron, bueno, nosotros qué vamos a hacer con esta plata que está maldita. Vamos a comprar ese campo entonces, que hasta el día de hoy se llama ¿qué? Aceldama. ¿Campo de qué? De sangre. Entonces ellos cogen y compran ese campo con esas monedas malditas. Y ya como el cuerpo estaba totalmente descompuesto, al caerse, se rompe más fácil, porque nadie lo iba a bajar. La herramienta ya estaba bastante frágil, entonces se cae, ya un cuerpo totalmente descompuesto, se revienta. Ya se pueden imaginar el cuadro, no es tan agradable. Entonces a esto le llamamos ¿qué? Relatos complementarios. Hay algo bastante interesante también y es ¿por qué se eligen los 12? Porque ya habían quedado 11, pero ¿por qué se elige a otro? ¿Y por qué cuando matan a Jacob en Hechos capítulo 12, que él es decapitado, ¿por qué no se le busca un reemplazo? ¿Y por qué a Judas sí se le busca un reemplazo? Es bastante interesante esto, hermanos, ¿no? ¿Por qué a Jacob en capítulo 12, que es decapitado, por qué a este no se le busca un reemplazo? ¿Y por qué a Judas sí se le busca un reemplazo? Cuando observamos
¿Saben por qué, hermanos, se le busca un reemplazo a Judas? Algo sencillo y lógico. Porque ya estaba escrito. Y ahí dice en el mismo texto. ¿Qué dice? Que otro tome su oficio. Y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. Si alguien quiere mirar en dónde está escrito, Salmo capítulo 69, versículo 25 y Salmo 109, versículo 8. Me está diciendo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Y dice, tome otro ¿qué? Su oficio. Esto ya estaba profetizado. Dios, mis amados hermanos, hace un pacto con el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, con las 12 tribus de Israel. Hace un pacto con él. Hermanos, la nueva Jerusalén, la nueva iglesia, el nuevo Israel, es esto. ¿Con qué empieza la iglesia? Con 12 pilares, con sus 12 apóstoles. Y esta, mis amados hermanos, esta es la nueva Jerusalén, la nueva Israel, que empieza nuevamente con sus discípulos, con aquellos gentiles. Y nosotros estamos desaprovechando esta oportunidad. Quiero, mis amados hermanos, para concluir rápidamente, hay 3 requisitos que el hermano Ramón hacía 8 días tocaba acerca de este tema. Lo voy a pasar así rápidamente. Y era que en el versículo 21 al 26 me está diciendo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 24, y orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Versículo 26, y les echaron suerte y las suertes cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué vemos ahí? Escogen al apóstol, pero hay 3 requisitos. Primero, esto no quiero que suene como machismo, pero es algo que me está mostrando la palabra de Dios. Primero, que sea ¿qué? Varón. Segundo, que fuera testigo terrenal de todos los sucesos de Jesús, testigo ocular. Tercero, haber visto a Jesús resucitado. Entonces, por eso hoy en día nosotros no creemos en los apóstoles. Primero, varón, en los apóstoles modernos. Primero, varón, testigo de su muerte, sepultura y resurrección. Y lo otro, haber visto a Jesús resucitado. Esos son los 3 requisitos que se necesitan o se necesitaban para ser apóstol. Hermanos, hasta acá se habla de Matías, porque nunca más se vuelve a mencionar a Matías, aquel que reemplaza a Judas. Cuenta historias extrabíblicas, hermanos, que Matías predicó en Etiopía y muere como mártir. Es cuando observamos a Matías, vemos que es la primera y la última vez que se habla de Matías. Ya no se vuelve a hablar de él acá. Es un dato bastante curioso y que muchas veces, bueno, ¿qué pasó con Matías? Datos extrabíblicos dicen que murió en Etiopía, también muere como mártir. Hermanos, para concluir, vemos un caso bastante particular de Pedro y Judas. Por eso estos relatos complementarios son tan importantes. ¿Quién querría en una iglesia a un Pedro?
a un Pedro que niega, a un Pedro impetuoso, a un Pedro que duda, a un Pedro bastante arrogante, Que hace asesión de personas. a un Pedro que hace acepción de personas, a un Pedro tropelero porque le gustaba el tropel. O sea, cuando nosotros empezamos a mirar las características de Pedro, ¿quién quiere a un Pedro en la iglesia? Pero es que nosotros de alguna manera también hemos sido Pedros. Es que nosotros, es más, nosotros humanamente decimos, no, yo no quiero a un Pedro en la iglesia. Pero ¿qué hace Dios? Dios transforma tu vida y tu carácter. Dios quiere transformarte. Y cuando Pedro entiende, nosotros empezamos a mirar lo que Dios hizo a través de la vida de este hombre. Un hombre, hermanos, que creyó verdaderamente en el perdón de Dios. Hoy nos cuesta a nosotros entender verdaderamente cuando caemos y cuando pecamos que Dios te perdona, que Dios me perdona. Nos cuesta entender realmente que Dios es un Dios de amor y de misericordia y de perdón, y que sus misericordias son nuevas todos los días. Paradójico, tenemos a Judas. Pedro y Judas, uno se cayó y se levantó, porque este Pedro se cae, pero cree en el perdón y se levanta. Y el otro cayó y nunca más se levantó. Nunca más se levantó. Mi pregunta es en esta mañana, ¿cuántas veces has caído y cuántas veces Dios te ha levantado? ¿Cuántas veces crees en el perdón, en el amor y la misericordia de Dios para levantarte todos los días a través del pecado? Porque estamos rodeados de pecado. Pero Dios te levanta. ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Y recuerden esto, Pedro y Judas, uno se cayó y se levantó. El otro cayó y nunca más se levantó. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quedamos con nuestro hermano Ramón para la cena y la ofrenda. Bueno, gracias a Dios por esta enseñanza de hoy. Aún tenemos mucho que aprender. Y más que aprender, pues pedirle al Señor que nos ayude a ser de pronto un Pedro, pero un Pedro mejorado. No nos quedemos en el Pedro antiguo, sino en el Pedro nuevo. Macho ya me está mirando maluco, pero tranquilo que yo lo entiendo, hermano. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Es una cita de pronto muy conocida entre muchos hermanos, pero vamos a tener una pequeña reflexión acerca de la importancia que es tener comunión los unos con los otros, porque así lo pide Dios y así lo quiere Dios. ¿Ya? Mientras mi hermano hablaba del celular y que cosas no tan agradables, algunos para otros de pronto muy agradables, de pronto en mi caso diría yo, vamos a hacer de cuenta que este es el celular. Vamos a ver qué noticia nos tiene la sociedad, la familia y el Señor para hoy. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 29. Vamos a encontrar cosas agradables y de pronto algo que no nos agrade mucho, porque las cosas de Dios, como decía mi hermano, hay cosas que no son tan agradables para algunos que no están dispuestos, pero para los que estamos dispuestos, según Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, dice el Señor por boca de este escritor del libro de los Hebreos, 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y siempre ha cumplido lo que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito que tenía la iglesia en el primer siglo de reunirse, estimularse al amor y a las buenas obras, porque sin amor delante de Dios nada nos sirve. Y sin obras, pues nuestra fe está muerta. Entonces, por eso, esas dos cosas deben de estar siempre unidas en cada hijo o hija de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos o animándonos tanto más cuanto veis que aquí el día se acerca. Era una manera en que los apóstoles expresaban, los escritores del libro del Nuevo Testamento, diciéndonos estemos alertas. ¿Ya? Podemos morirnos en este día. Y si no nos reunimos por una causa realmente no tan válida ante los ojos de Dios, no sé qué pudiera estar pasando con nosotros. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál verdad? Vamos a hablar sobre esa verdad. Pero, como él está hablando al pueblo hebreo que era conocedor de la ley, se les está diciendo a ellos, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego de hervor que ha de devorar a los adversarios. Sabemos que adversario es alguien que contradice o se opone a las cosas de Dios. Cuando este libro se escribió, muchos, especialmente los varones griegos, ¿sí?, no querían reunirse, estaban cogiendo la mala costumbre de no reunirse. Entonces, por eso el escritor de los hebreos les está exhortando y animando. Por eso cuando mi hermano habla del libro de los hebreos, habla del libro de los hebreos, o el hermano Néstor Montes, es porque muestra que Dios estaba primero que la ley, que Jesús, que todas estas cosas. Pero el pueblo de Israel aún no había captado ese mensaje, y quizás muchos de nosotros no lo hemos captado de tal manera que por eso se está haciendo énfasis en esta relación que nosotros como hijos o hijas de Dios debemos de tener. Dice, el que violaba la ley de Moisés, o el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente, porque hasta el día que se escribió este libro, aún había mucha gente que vivía bajo la ley, especialmente el pueblo hebreo. Entonces, ojo con el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual o en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta que se está haciendo el escritor, porque muchas personas parece que le dan más valor al cordero o al toro o a un sacrificio de animales para ofrecérselo a Dios que el mismo sacrificio de Jesús. Por eso cuando ustedes se metan en este libro de los hebreos, y ojalá se animen a hacerlo, para entender eso hay que mirar que es un libro comparativo, lo que era la antigua ley y lo que era el nuevo pacto. Entonces aquellos hombres estaban enfrentándose a Dios. Y nosotros a veces consciente e inconscientemente hacemos lo mismo. ¿A quién le gustaría que se le encaramaran a su hijo y lo pisotearan? Eso era lo que estaba haciendo el pueblo hebreo cristiano, porque aún no habían entendido o no querían aceptar realmente el sacrificio del Señor, como sumo sacerdote, como cordero, y como el único que puede expiar y perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, esas son las razones que quería hoy de pronto hacer énfasis en cuanto a participar del pan y del vino. ¿Por qué? Porque si ellos hicieron énfasis, yo no soy menos que ellos para no hacer este énfasis. Entonces, por eso, vamos a ir nuevamente a 1 Corintios 11. Yo me imagino también al apóstol Pablo haciendo este énfasis. Cuando él dice que tomar la cena dignamente, él está haciendo el uso adecuado al participar de la cena. O sea, ese sacrificio de Jesús realmente tiene un valor. Y cuando yo me niego a tomarlo, pues estoy como pisoteando al Hijo de Dios, estoy teniendo por inmunda la sangre que Él utilizó para limpiarlos y limpiarme a mí. Y me estoy afrentando al Espíritu Santo, porque todo esto fue el plan de redención entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ahí en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo decía, vamos a recordarlo, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad y comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Hermano Wilson nos colabora, entonces, si nos hace la oración. Claro que sí. Oremos. Padre, gracias te damos en esta grandiosa mañana, Padre. Gracias porque nos iluminas con tu presencia, Padre amado mío. Nos presentamos delante de ti, oh Dios, indignos y pecadores, Padre, dignos de tanto amor, de tanta gracia, de tanta bondad. Gracias porque diste tu Hijo, oh Dios, en esa cruz, es cuerpo inmolado para perdón de nuestros pecados. Pedimos, Padre, que día a día nos ayudes a superarnos, a ser cada día mejores ante ti, alegrarte, oh Dios, porque lo único que hacemos es entristecerte, oh Dios, y a entender
que esta deuda, oh Dios, que tenemos contigo es grandísima, Padre. Te pedimos perdón, Padre, en esta mañana, y también te queremos dar las gracias por esa muerte inmolada por tu Hijo en esa cruz. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Es hermoso saber, es hermoso recordar cómo Dios nos ha tenido en él, pero demasiada paciencia. Por eso fue necesario escribir los 13 capítulos a ese libro de los Hebreos, porque no entendían el centro del cristianismo. Y el centro del cristianismo es precisamente la cena del Señor. La prédica, las alabanzas hacen parte, pero lo que ha sostenido a la iglesia de Cristo desde el primer siglo es esta celebración. Este está recordando cómo Jesús nos amó y cómo debemos de amarnos los unos a los otros. Dice entonces, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a orar por el jugo de la vida. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, realmente nos quedamos sin palabras, Señor. Solamente podemos decirte gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a guardar en gratitud esta conmemoración y que a través de ella podamos servirte de la mejor manera posible, Señor. Gracias porque esa preciosa sangre limpió nuestros pecados ese día en que nos bautizamos, Señor, y aún sigue actuando, Señor, cada vez que tenemos comunión los unos con los otros. Padre, así te manifiestas tú a través de tu Hijo Jesús en un amor puro, santo, verdadero, Señor, y real. Padre, por favor, bendícenos para que al tomar de este pan y de este jugo de la vid, Señor, nos unamos más en todas aquellas buenas obras que tú quieres que hagamos. Bendice la paz y la unidad de tu iglesia aquí en el Carmen de Iboral. Bendice este pueblo, Señor, que tanto lo necesita, Padre, aún sin saberlo o sin conocerlo, Señor. Dios mío, en tus manos, pues, entregamos, Señor, esta conmemoración y te alabamos y te bendecimos por esa preciosa sangre que Jesús derramó por nosotros. Amén. Amén. Muy bien, antier, estuve dando una clase, una prédica para las mujeres guerreras de Dios. Jesús en la cruz, Dios había honrado a través de la historia a muchas otras mujeres. Pero Jesús fue el primer hombre, diría yo en este caso, que desde una cruz honra a su madre. Y la honra tanto que se le entrega a uno de sus discípulos, el más amado.
Entonces decía yo en mi pensamiento, si Jesús fue capaz de honrar a su madre aún en su propia muerte, ¿cuánto más nosotros en vida lo podemos hacer? Jesús no lo hizo solamente porque iba a morir, sino que durante su vida. Imagino yo que fue un hombre que honró a su madre y por ende también a su padre. Quiero que leamos brevemente, por favor, en Hechos capítulo 10. Habíamos acabado de leer ahí en Hebreos 10:23, ¿sí? Que mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza en nuestra profesión y que nos motivemos al amor y a las buenas obras. La ofrenda tiene que ver con el amor y con las buenas obras. Posiblemente esta mujer llamada Dorcas, ¿sí? Tabita, que después es conocida como Dorcas, aprendió eso de los apóstoles, aprendió eso de los hombres o de otras mujeres de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Recuerden que cuando se habla de discípulo es alguien seguidor de Cristo, ¿ya? Una fiel seguidora de Cristo, una guerrera de Dios, ¿ya? Que no necesitó espada, ni machete, ni nada para mostrar que era valiente, pero necesitó, como decía yo ayer, mucha oración, mucha fe y mucho amor. Esas fueron las almas de ella y espero que sean las de todas las mujeres y lógicamente en otro lugar. Amén. Amén. Entonces, había entonces una mujer en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Recuerden que las limosnas no era 100 o 200 pesos, ¿no? Ya hicimos énfasis en esto, porque miren las limosnas que ella hacía. O sea, sobresale lo que ella hacía allí. Dice, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, después fue lavada y la pusieron en una sala. Por más buenas obras que hagamos, tarde o temprano nos va a llegar la muerte. ¿Ya? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, o sea, las mujeres más necesitadas en la iglesia de Cristo y en las iglesias de Cristo hasta el día de hoy, porque no tenían la pensión que muchas mujeres, gracias a Dios, pueden tener hoy y otras cosas. Dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con él. No sé qué tan bien económicamente estaba esta mujer, pero lo que sé es que su corazón era muy generoso. ¿Ya? Por eso yo también decía ahora días, no todos los ricos son tacaños o miserables. Aquí tenemos una mujer mostrando que cuando se quiere se puede. El amor, tanto en el pobre como en el rico, nos va a llevar a hacer lo mismo. La diferencia entre el rico y el pobre es que nosotros vamos a dar menos y que el rico va a dar más. Quizás algunos de lo que les sobra, como enseña Lucas en el capítulo 21, ¿cierto? Pero hermanos, es lo que Dios está mirando, es lo que Dios está observando. Entonces, sacando a todos, lo mismo que hizo Jesús en muchas ocasiones cuando iba a resucitar a alguien, Pedro se puso de rodillas. Algunos dicen que no es necesario. Hermano, la Biblia está llena de que muchos hombres se ponían de rodillas. La Biblia nos invita. Por eso los sacó para afuera. Yo no quiero que nadie diga, este ya es el bar de muy santo arrollado, ¿no, hermanos? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y eso fue notorio y muchos hombres se convirtieron al Señor. Entonces, amados hermanos y hermanas, cuando tú y yo ofrendamos, posiblemente sin darnos cuenta, muchas personas se pueden convertir más al Señor. Ahora días le dimos ese mercadito a un hermano en Venezuela. Él no se molestó en publicarlo, él no se molestó en anunciarlo. Créanme, hermanos, que cada vez que usted y yo hagamos una labor bonita, la gente va a comenzar a publicar, va a hablar. Ve, el hermano Diego tiene algo de Dios, la hermana Alba tiene algo de Dios, el hermano Antonio tiene algo de Dios. Es lo que hacemos, es lo que Dios quiere que hagamos, no es para que nos vanagloriemos, no, hermanos, es para honrar y glorificar al Señor. Que cada vez que tú y yo hagamos algo, digan, ve, ese hermanito parece que tiene algo de Dios, esa hermanita tiene algo del Señor, porque Jesús se entregó a sí mismo
por amor a nosotros. Que no nos duela hacer algo por amor a los demás. Vamos entonces a orar para aprender más. Claro que sí. Oremos. Padre, nuevamente delante de tu presencia, Dios Santísimo, glorificándote, Padre. Gracias, Padre, por tan ricas y bellas bendiciones que a diario derramas en nuestra vida. Gracias, Dios, por el pan de cada día. Gracias por el calzado, el vestido, el abrigo, Dios. Gracias por el techo. Gracias, Dios, porque nos sobreabundas. Gracias por los empleos que tienen mis hermanos, oh Dios. Gracias, Padre, porque no falta, Padre, el pan de cada día en sus hogares y en mi hogar, Padre. Gracias porque tu amor, tu misericordia y tu bondad es para siempre, Padre. Te pedimos que de igual forma, oh Dios, coloques en nuestros corazones ese sentir, ese querer como el hacer, Padre, que en la forma en la que tú nos sobreabundas, oh Dios, podamos ser también generosos para con tu iglesia, oh Dios, para con los hermanos que tanto lo necesitan, porque hay hermanos que lo necesitan demasiado, Padre. Y muchas veces lo que hacemos es ayudar a través de esta ofrenda, Padre. Sabemos que tú no necesitas nada de nosotros, porque tú eres el dueño del oro y la plata, oh Dios, tú lo dices en tu palabra, pero la iglesia sí necesita, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú, oh Dios, nuevamente colocando en nosotros ese querer como el hacer, alabado y glorificado sea tu santo y glorioso nombre. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre poderoso de Jesús, en quien oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Bien, ya lo decía el hermano Wilson. No sé si fue que bañó bien la cara o qué, los ojos. Yo también como que me bañó. Yo decía esta mañana que estaba viendo a las hermanas muy bonitas, muy hermosas. No sé si lo decía solamente por la esposa o por todas las hermanas, pero en todo caso sí, no hay como más resplandecientes. Todas están resplandecientes. Hoy como que les tocó baño espiritual, porque tenemos la luz de Cristo. Hermanas, yo sé que van a tener una pequeña actividad. Yo voy a salir para guardar. Oh, plastic for shower. Okay, when you gonna do shower? El pequeñito detallito que les traje. Okay. Por favor, si me aman un poquito, me van a guardar el papel de regalo hasta el día que yo parta la eternidad para que me le echen a la tumba. Oye, eso es lo más bonito, el papel de regalo. Se está despidiendo, hermano. Con mucho amor y con mucho cariño. Vamos a despedirnos con una palabra de oración y ya quedaremos con el hermano. Hermano, ¿cómo así que no vas a comer torta? No, me la guardo para más tarde. Es que tengo otras cositas para sacar para acá. Entonces, vamos a orar. Nos ponemos de pie un momentico. Vamos a darle gracias al Señor. Esta hermosa mañana con sus hermosas bendiciones y por ustedes las madres. Vamos a hacer una oración especial por nuestras madres. Ya hicimos por los niños y ya nos llegará esto, no me preocupe. No me mire feo que hay que esperar. Nosotros nos daremos para los niños. Sí. Vamos a ver. Bendito Dios, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor eterno y maravilloso. Porque desde la creación, Padre, quisiste honrar a la mujer, Padre. Señor, y hoy también nosotros, a través de ese mensaje de tu Hijo Jesús, Señor, queremos honrarles. Queremos decirles que las amamos, que las respetamos, que queremos contar siempre con su apoyo espiritual y físico, Señor. Padre, que nos ayudes a acomodarnos a su manera de pensar, de sentir, sin ánimo, lógicamente, de ofenderte a ti ni de alejarnos de tu voluntad, Señor, sino acomodándonos los unos a los otros. Señor, que tu espíritu se apodere de ellas y que ellas sean ese pie de apoyo para nosotros los varones, Señor. Padre, para mi hermano Antonio, su esposa Mariela, para Diego, su esposa Adriana, para el esposo de Adriana Alzate, Señor. Padre, para mi hermana Adriana, la esposa de Wilson. Señor, para Alessandra, Padre, ese apoyo para su esposo, Dios mío, que
ella pueda encontrar palabras sabias y también en silencio, como enseña el apóstol Pedro en el capítulo 3, logre ganar ese esposo para ti, Señor. Asimismo a mi hermana Alba, Señor, para con don Orlando. Padre, que en ese amor bonito que hay en ella, en ese deseo de servirte, Señor, que bendigas a ese esposo, que bendigas a todos los esposos, mis hermanas, los que no son creyentes y los que son, Padre, para que sostengamos siempre oraciones por ellos y nosotros también como varones no dejemos nunca orar por ellas. Padre, que la paz y el amor de tu Hijo Jesús sea con nosotros y bendice, Señor, bendice a estos hogares, bendice a estas damas para que ellas sigan adelante, Señor, y nos gocemos y disfrutemos. Señor, por las hermanas que están allí posiblemente todavía viendo esta grabación, bendícelas y ayúdalas también a mi hermana Gabriela, a Omar, su esposo, Señor, y a las que se encuentren allí, oh Dios. Gracias, gracias por tu iglesia en el mundo entero. Y gracias, Señor, porque siempre hemos contado y esperamos contar con esas guerreras valiosas de tu Hijo Jesús, como lo fueron en la época de los apóstoles y en la misma época de Jesús, que lo sigan siendo en nuestra época, Señor. Te entregamos sus vidas y nuestras vidas y te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. 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 Gracias. Hermanito, es que el hermano Wilson quiere hacer una oracióncita por la mamá de Marisa, que todavía está hospitalizada. Claro que sí. ¿La mamá de quién? De Marisa, la nuera Ah, claro que sí. ¿Cómo se llama? Marta Osorio. Marta Osorio. Oremos. Está delicada y está dando unos estudios. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios, nuevamente en su presencia. Ponemos en tus manos, oh Dios, a Marta Osorio. Estás tú, oh Dios, obrando de una manera especial en la vida de esta mujer. Eres tú quien conoce, oh Dios, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Padre. Te pedimos, Padre, seas tú dándole mucha fortaleza a su familia y a ella, oh Dios. Bendícela grandemente y que todo, oh Dios, se haga conforme a tu santa y sagrada voluntad. No son nuestros designios, oh Dios, no es lo que nosotros queramos, sino es lo que tú deseas en nuestra vida. Por eso la ponemos en tus manos, Padre, bendícela y llena a cada una de las personas que están a su alrededor, a los médicos, para que hagan los tratamientos correctos y adecuados, Padre. Guíalos, direcciónalos, Padre, y gracias te damos, Dios, en esta mañana. Es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos, damos las gracias. Amén. Hermanitos, rápidamente, entonces, ya quedamos despedidos, los hermanos en plataforma, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener un pequeño